Berlín, septiembre de 2004. Sobre una manta raída en el mercadillo del Mauer Park, reposaba una caja de madera y metal. No era un simple objeto. Era un eco de un mundo fracturado. Una reliquia de la guerra que dividió al mundo y a aquella misma ciudad. Una máquina enigma. A su alrededor, el bullicio de un domingo cualquiera en la capital reunificada. Turistas regateando por trozos del muro. Jóvenes riendo con cervezas en la mano. El olor a currywurst mezclándose con el aire fresco de finales de verano. Pero para el hombre que se detuvo frente a ella, todo ese ruido se desvaneció. El mundo se contrajo hasta quedar contenido en aquella máquina de cifrado, un fantasma de la historia que, sin saberlo, había salido a buscarlo. 18 años habían pasado desde que su mundo se vino abajo, y ahora, el pasado le devolvía la mirada. Thomas Richter no era un coleccionista, al menos no de esa clase de objetos. Como profesor de historia, su vida transcurría entre archivos polvorientos y aulas universitarias, analizando el pasado con una distancia segura y académica. Sin embargo, aquella enigma lo atraía con una fuerza irracional, casi magnética. Se acercó, sus dedos rozando la fría superficie metálica de las teclas. Sentía el peso no solo de su mecanismo, sino de los secretos que había guardado. Era una pieza de la Guerra Fría, un período que él había estudiado hasta la saciedad, pero que también albergaba la herida más profunda de su vida. La historia de su padre, Klaus Richter, el brillante criptógrafo de la Stasi, que un día de 1986 desapareció, llevándose consigo el honor de su familia, y dejando a su hijo una herencia de vergüenza y silencio. La compra fue un acto impulsivo, casi un trance. El vendedor, un hombre corpulento con ojos astutos, vio el interés en la mirada de Thomas, y fijó un precio desorbitado. Thomas apenas regateó. El dinero parecía irrelevante frente a la necesidad visceral de poseer aquel objeto. Mientras el vendedor envolvía la pesada máquina en papel de estraza, Thomas sintió una extraña mezcla de triunfo y temor. Al levantarla, el peso de sus 25 kilos fue como anclar un fantasma al presente. Caminó por las calles de Berlín, alejándose del mercado, sintiendo cada paso como un avance hacia un territorio desconocido. No estaba llevando a casa una antigüedad, estaba llevando a casa la caja de Pandora de su propia historia, un artefacto que prometía respuestas a preguntas que había aprendido a no formular. En la quietud de su estudio, rodeado de libros que explicaban las grandes narrativas de la historia, la enigma parecía un intruso. La colocó sobre su escritorio de roble, donde su presencia era a la vez amenazante y solemne. El barniz oscuro de la madera, las teclas redondas y amarillentas, el logotipo desgastado, todo en ella hablaba de un tiempo de paranoia y secretos. Durante horas, Thomas no hizo más que observarla, incapaz de decidir el siguiente paso. Aquella máquina no era solo un pedazo de la historia alemana, era un fragmento de la vida de su padre. Un hombre que había dedicado su genio a crear y romper códigos, un hombre cuya última comunicación con el mundo fue un expediente oficial que lo tildaba de desertor y traidor a la patria. Finalmente, movido por un impulso de historiador, comenzó a limpiarla. Era un ritual, una forma de conectar con el objeto, de entenderlo. Con un paño suave y aceite especial para mecanismos de precisión, empezó a retirar el polvo y la suciedad acumulados durante décadas. Cada pieza que limpiaba, cada tecla que presionaba con delicadeza, era un intento de sentir lo que su padre pudo haber sentido. Recordó fragmentos de su infancia, el olor a tabaco y papel en el despacho de Klaus, el sonido rítmico de sus dedos sobre una máquina de escribir, la mirada ausente de un hombre cuya mente habitaba en un mundo de cifrados inaccesible para un niño. La enigma era un puente hacia ese mundo secreto, un diálogo póstumo que acababa de empezar. Fue entonces cuando sus dedos notaron algo. En el lateral derecho de la carcasa de madera, cerca de la base, había una diminuta imperfección. No era un arañazo ni una mella producto del tiempo. Era una línea de unión, casi invisible, que no correspondía con el diseño original de las máquinas Enigma I, un modelo que conocía a la perfección por sus estudios. Su pulso se aceleró. La curiosidad académica dio paso a una tensión personal y electrizante. Aquello era una modificación, una alteración deliberada y oculta. La máquina no era una pieza estándar. Alguien con gran habilidad le había añadido un secreto. Y en la mente de Thomas, solo había un candidato posible con el ingenio y los motivos para hacerlo. Su padre Klaus Richter.
Con la punta de una fina espátula de restauración, hizo palanca suavemente en la línea que había descubierto. La pequeña sección de madera cedió con un chasquido casi inaudible, revelando no un compartimento secreto, sino algo mucho más inesperado. Incrustado en el interior, había un pequeño interruptor de palanca, de un tipo que claramente no pertenecía a la década de 1940. Estaba conectado a un conjunto de cables finos y a una batería de litio, tecnología propia de los años 80. La modificación era una bomba de tiempo tecnológica, una cápsula de intenciones esperando ser activada. El corazón de Thomas martilleaba contra sus costillas. Aquello transformaba la reliquia en un mensaje. La máquina no fue abandonada. Fue preparada. ¿Preparada para qué? ¿O para quién? Era la pregunta que lo consumía. Una parte de él, la parte racional y herida que había construido un muro alrededor de su pasado, le gritaba que se detuviera. Le advertía que volviera a colocar el panel, que vendiera la máquina y olvidara aquel impulso. Hurgar en el pasado de un traidor solo podía traer más dolor. Pero otra parte, la del niño que nunca entendió por qué su padre se fue, la del hombre que vivía con una sombra en su apellido, no podía resistirse. Su mano, temblorosa, se alzó hacia el interruptor. El silencio del estudio era absoluto, cargado con el peso de 18 años de historia oficial, de una verdad aceptada pero nunca digerida. ¿Qué verdad alternativa podría ofrecer un simple interruptor? Era una elección imposible, seguir viviendo con la mentira conocida o enfrentarse a la posibilidad de una verdad devastadora. Con un movimiento decidido, accionó el interruptor. El clic metálico fue el único sonido. Durante un instante eterno, no ocurrió nada. Una oleada de decepción, casi de alivio, comenzó a invadirlo. Quizás la batería estaba agotada, quizás el mecanismo se había estropeado con el tiempo. Pero entonces, en el panel frontal, junto a las hileras de letras, un minúsculo punto de luz roja parpadeó. 1, 2, 3 veces. Un latido carmesí en el corazón de una máquina muerta. No era una luz original. Era una adición, una señal inequívoca de vida, un mensaje enviado desde 1986 que acababa de encontrar a su destinatario. En ese preciso instante, la historia que Thomas Richter creía conocer sobre su padre, sobre su país y sobre sí mismo, se hizo añicos. El fantasma de Berlín había comenzado a hablar. La luz roja parpadeó en la penumbra del estudio, un latido carmesí y antinatural en el corazón de una reliquia de guerra. Thomas Richter contuvo la respiración, sintiendo cómo el pulso martilleaba en sus sienes, sincronizándose con el parpadeo de la máquina. Un pulso. 2. 3. Luego, la oscuridad y el silencio regresaron, más densos y pesados que antes. Se quedó inmóvil, con la mano todavía suspendida en el aire, a centímetros del interruptor que había accionado. Durante un instante, la lógica del historiador luchó por imponerse, buscando una explicación racional, un cortocircuito, un reflejo de la luz de la lámpara, un truco de su propia mente agotada. Pero el latido había sido demasiado deliberado, demasiado preciso, no era un fallo, era una señal. El fantasma que había llevado a casa no solo estaba presente, acababa de abrir los ojos. Un zumbido casi imperceptible de baja frecuencia comenzó a emanar del interior de la Enigma. Era un sonido que no pertenecía a los engranajes mecánicos de los años 40. Era el murmullo discreto de la electrónica de finales del siglo XX. El objeto sobre su escritorio ya no era una pieza de museo, se había transformado en algo activo, un dispositivo que esperaba, que respondía. El escalofrío que recorrió la espalda de Thomas no era de miedo, sino de una revelación abrumadora. La distancia académica que siempre había mantenido con el pasado se había evaporado. Ya no era el profesor Richter analizando un artefacto, era el hijo de Klaus Richter frente a la última creación de su padre. La máquina no guardaba secretos de una guerra ajena, guardaba los suyos. El peso de 18 años de silencio pareció concentrarse en aquel leve zumbido. Su mente, ahora funcionando con una mezcla de pánico y adrenalina, se aceleró. Si la máquina podía generar una señal lumínica, debía tener una forma de transmitir información más compleja. Sus ojos recorrieron frenéticamente la superficie del aparato, buscando una pantalla oculta, una ranura, cualquier cosa que delatara la modificación. Nada.
Movido por una intuición desesperada, volvió a accionar el interruptor. La secuencia se repitió. Un parpadeo, 2, 3. Pero esta vez, sus ojos estaban fijos en el teclado. Y lo vio. Un tenue resplandor fantasmal iluminaba las teclas desde abajo, una a una, en un orden específico. No era un mensaje de texto, era algo mucho más propio de su padre, un cifrado presentado en su forma más pura. Las propias letras del teclado eran el mensaje. Un código de luz en la oscuridad. El historiador metódico resurgió de entre la conmoción emocional, ahora impulsado por una urgencia febril. Cogió un cuaderno y un bolígrafo de su escritorio, sus movimientos bruscos y torpes. Volvió a activar la secuencia, una y otra vez, anotando cada letra que se iluminaba en el orden exacto de su aparición. LUCHSDOPPELT. La cadena de caracteres crecía en la página, una letanía sin sentido aparente. El proceso era lento, casi tortuoso. Cada ciclo de parpadeos parecía durar una eternidad, y la máquina, con su ritmo pausado y deliberado, parecía saborear el suspense. Thomas sentía que estaba transcribiendo un mensaje de un fantasma, letra por letra, y la tensión era casi insoportable. No sabía qué estaba escribiendo, pero sentía el peso de cada carácter como si fuera una pieza fundamental del puzzle de su propia existencia. Finalmente, tuvo ante sí una larga secuencia de letras. A primera vista, no formaba ninguna palabra coherente en alemán, ni en ningún otro idioma que conociera. Era un criptograma. Una oleada de frustración lo invadió, seguida de un reconocimiento amargo. Por supuesto que estaría cifrado. Su padre, Klaus Richter, no era un hombre de mensajes directos. Su mundo era un laberinto de claves, algoritmos y engaños. Había dejado un mensaje, sí, pero lo había encerrado tras una última cerradura intelectual. La máquina era la puerta, la secuencia de luces era la cerradura, pero ¿dónde estaba la llave? Por un momento, la desesperación amenazó con hundirlo. Estaba tan cerca de la verdad, pero separado de ella por un velo de ingenio criptográfico, que solo su padre podría haber diseñado. Impulsado por un recuerdo repentino, se levantó, y fue hacia el viejo archivador metálico que guardaba en un rincón. Dentro, en cajas de cartón etiquetadas como «Asuntos de K. Richter personales», estaba el escaso legado material de su padre. Empezó a rebuscar con una urgencia que nunca antes había sentido, removiendo viejos manuales técnicos de la RDA, correspondencia familiar, fotografías descoloridas. El olor, a papel viejo y a tinta reseca llenó el aire, un aroma que lo transportó a su infancia, al despacho de su padre. Buscaba a ciegas, sin saber exactamente qué, pero con la convicción de que la respuesta debía estar allí. Un hombre como su padre, tan metódico y preciso, no habría dejado un mensaje sin dejar también, en algún lugar, la clave para descifrarlo. Era una prueba, un último desafío intelectual, lanzado a través del tiempo. Y entonces lo encontró. No era un manual ni un documento oficial, sino un pequeño diario de cuero negro, casi oculto entre un fajo de cartas personales. Las páginas estaban llenas de complejas ecuaciones matemáticas y diagramas de circuitos, pero en una de las últimas hojas, había una anotación manuscrita. César modificado, clave G. Y debajo, una sola línea de un poema de Goethe que su padre le hacía recitar de niño, asterisco über allen Gipfeln, ISTRU asterisco. Sobre todas las cumbres, reina la paz. Un nudo se formó en la garganta de Thomas. No era solo una clave criptográfica, era un recuerdo íntimo, un puente personal entre un padre y un hijo, diseñado para que solo él pudiera cruzarlo. Era un mensaje dentro de otro mensaje, que decía, «Esto es para ti, Thomas, y solo para ti». Con las manos temblorosas, regresó a su escritorio. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de una expectación casi sagrada. Aplicó el cifrado César modificado, utilizando la frase del poema como clave para desplazar el alfabeto. Letra por letra, el galimatías que había anotado en su cuaderno comenzó a transformarse. El caos empezó a rendirse al orden. La primera palabra que emergió de la traducción fue LUCHS, lince, un nombre en clave sin duda.
Luego la siguiente, es. Y la tercera, doble. Agente doble. La realidad de lo que estaba leyendo comenzó a asentarse en su mente como una losa de granito. Esto no era un simple secreto familiar, era una revelación que pertenecía a las sombras más profundas de la Guerra Fría. Continuó descifrando. Cada palabra una nueva sacudida. La frase completa se materializó en el papel, escrita con su propia letra temblorosa. Asterisco Lux es doble. Venden Red Fénix. Punto muerto en Teufelsberg. Me cazan. Klaus, asterisco. Las dos últimas palabras lo golpearon con la fuerza de un impacto físico. Me cazan. No huyo. No, deserto. Me cazan. En esa simple frase, la narrativa oficial que había definido su vida durante 18 años. La historia del traidor, del desertor, que había avergonzado a su familia y a su país, se desmoronó por completo, convirtiéndose en polvo y cenizas. Su padre no había huido. Estaba huyendo de alguien. Había sido una presa, no un depredador. Y había dejado este mensaje como su último grito de advertencia. Thomas tuvo que apoyarse en el respaldo de su silla, sintiendo que las piernas le fallaban. El aire del estudio pareció enrarecerse, difícil de respirar. Un sudor frío le perlaba la frente mientras las implicaciones de aquel mensaje se abrían ante él como un abismo. Su padre no era un traidor. Había descubierto a un traidor, a un agente doble con el nombre en clave de Lux, y por ello, lo habían silenciado. La vergüenza que había cargado como un manto durante casi 2 décadas, se transformó instantáneamente en una rabia helada y cortante. Habían matado a su padre y luego habían asesinado su memoria, construyendo una mentira tan sólida que incluso su propio hijo había terminado por creerla. El dolor de la traición que sintió no fue hacia su padre, sino hacia el sistema que lo había condenado. Ahora la máquina Enigma sobre el escritorio de roble ya no parecía un objeto inerte. La sentía viva, vibrante, casi como una presencia consciente en la habitación. No era una simple antigüedad comprada en un mercadillo. Era el testamento de su padre, su última voluntad, una cápsula del tiempo diseñada para entregar una verdad letal a la única persona en el mundo en la que podía confiar. En ese preciso instante, la vida de Thomas Richter, el tranquilo y metódico profesor de historia, terminó. En su lugar nació otra cosa, el hijo de un hombre asesinado, el custodio de su último secreto, y, a partir de ese momento, su vengador. La pregunta ya no era qué le había pasado a su padre, sino quién era Lux, y cómo iba a pagar por lo que hizo. La caza no había terminado en 1986, simplemente, había cambiado de cazador, pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La verdad que Thomas estaba a punto de desenterrar, era más oscura y peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. Si esta historia ya te ha atrapado, ayúdanos a que llegue a más gente. Dale a me gusta, comparte este vídeo y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta investigación. Nos ayuda muchísimo. Y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, ponte en su lugar por un momento. ¿Qué harías en una situación así? ¿Crees que soportarías descubrir que toda tu vida se ha basado en una mentira para ocultar un asesinato? Sigue con nosotros, porque la historia apenas ha comenzado. Para entender la magnitud del terremoto que aquella máquina Enigma estaba a punto de provocar, primero debemos comprender el mundo que Thomas Richter había construido meticulosamente para sí mismo. Antes de aquel domingo de septiembre, Thomas era profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Libre de Berlín. Su vida era un refugio de orden y lógica, un bastión erigido con los ladrillos del conocimiento académico y el mortero de la distancia emocional. Se especializaba, con una ironía que no se le escapaba, en la Guerra Fría, diseccionando la paranoia de la Stasi y las complejidades del telón de acero con la precisión de un cirujano. Para sus alumnos, era una autoridad respetada, un hombre que podía explicar las grandes corrientes de la historia, pero que nunca, jamás, dejaba entrever las corrientes subterráneas que gobernaban la suya propia. Su existencia fuera de las aulas era un reflejo de su disciplina interior, un apartamento minimalista en Prenzlauer Berg, con libros ordenados por tema y cronología, y paredes desnudas de cualquier recuerdo personal anterior a 1990. No había fotografías de su infancia, ni mucho menos de su padre, era un espacio diseñado para la quietud, para el silencio.
Thomas cultivaba relaciones superficiales, amistades de café y pasillo universitario que nunca cruzaban el umbral de lo personal. Se había convertido en un experto en desviar conversaciones que se acercaban demasiado a la familia o al pasado. Esta soledad autoimpuesta no era una elección sino una necesidad, una cuarentena para contener la vergüenza que llevaba grabada en su apellido y proteger a los demás y a sí mismo de su contagio. Durante 18 años, la historia de su padre, Klaus Richter, había sido un relato cerrado, una verdad oficial tan sólida como el muro que un día dividió su ciudad. Klaus no era solo un hombre desaparecido, era un traidor a la patria, un desertor. Así lo dictaminaba el expediente HVAXVE 3487R, un documento que Thomas solo había podido entrever en los caóticos días de la apertura de archivos de la Stasi. El informe lo describía como un hombre inestable, seducido por las promesas de Occidente, que había vendido secretos de Estado a cambio de una nueva vida. Esta versión de los hechos, fría y burocrática, se había convertido en la única lápida sobre la memoria de su padre, una lápida que Thomas había aprendido a no visitar por miedo a lo que pudiera encontrar. Berlín, en 2004, era el escenario perfecto para esta amnesia selectiva. La ciudad entera era un monumento a la superación, una metrópolis vibrante que construía su futuro sobre las cicatrices de su pasado. Las grúas dominaban el horizonte, rellenando los vacíos dejados por el muro, mientras los turistas compraban trozos pintados de ese mismo muro como si fueran souvenirs inofensivos. Pero para Thomas la ciudad era un recordatorio constante. Cada estación de metro fantasma reabierta, cada edificio del este renovado, cada conversación sobre la Ostalgie, era un eco del mundo que le había sido arrebatado. Vivía en una ciudad que había logrado reunificarse, mientras él seguía irremediablemente dividido por dentro, atrapado entre el niño que adoraba a su padre y el hombre que se avergonzaba de él. Mientras tanto, en las altas esferas de la Nueva Alemania, un hombre llamado Gunther Schmidt personificaba el éxito de esa reunificación. Antiguo oficial de enlace de la Stasi, había navegado la transición con una habilidad asombrosa, reinventándose como un pilar de la seguridad nacional, y ascendiendo hasta el puesto de subdirector del BND, el Servicio Federal de Inteligencia. Su rostro aparecía ocasionalmente en la prensa, elogiado por su pragmatismo y su dedicación al nuevo orden. Para el público, era un ejemplo de que el pasado podía ser superado. En ese momento, su nombre no significaba nada para Thomas Richter. Era simplemente otra figura del poder, completamente ajena a la tragedia personal que bullía bajo la superficie de la historia oficial que ambos, a su manera, ayudaban a mantener. En la periferia de este universo, una joven periodista freelance llamada Anja Vogel buscaba la historia que la catapultara a las grandes ligas, con una energía y una curiosidad que contrastaban con el cansancio existencial de Thomas. Anja se especializaba en desenterrar los secretos olvidados de la RDA. Le fascinaban las historias humanas ocultas tras los grandes titulares de la Guerra Fría, los destinos individuales aplastados por la maquinaria de los estados. Estaba trabajando en un reportaje sobre las unidades de criptografía de la Stasi, un tema de nicho que sin saberlo la estaba poniendo en una trayectoria de colisión directa con el pasado de Thomas y los secretos que la máquina Enigma estaba a punto de desvelar. Ella era la chispa que necesitaba la pólvora, y en un anónimo bloque de apartamentos en Lichtenberg, un distrito del antiguo Berlín Este, vivía Helmut Krause, antiguo colega de Klaus Richter. Helmut era ahora un jubilado que vivía consumido por el miedo. Cada vez que sonaba el timbre, su corazón se encogía. Era uno de los pocos que conocían la verdad sobre el proyecto Red Phoenix, y la verdadera naturaleza del trabajo de Klaus. Durante casi 2 décadas, había guardado silencio. Un silencio pesado y corrosivo que le había costado la salud y la paz mental. Él era el guardián aterrorizado de la clave final, el último testigo vivo de una traición que el tiempo no había logrado enterrar del todo. Su existencia era la prueba de que algunos fantasmas de la Guerra Fría se negaban a desaparecer. Este era el tablero de ajedrez en 2004, justo antes de que la primera pieza se moviera. Un profesor de historia viviendo en una paz frágil, construida sobre una mentira aceptada. Un alto funcionario de inteligencia con un pasado impecablemente blanqueado. Una periodista en busca de una verdad que ni siquiera sabía que existía. Y un anciano aterrorizado, aferrado a un secreto mortal. Eran 4 extraños, cuyas vidas estaban irrevocablemente entrelazadas por los actos de un hombre muerto hacía 18 años.
Todos creían que el pasado estaba sellado, sin sospechar que una vieja máquina de cifrado comprada por impulso en un mercadillo, estaba a punto de reescribir la historia, y arrastrarlos a todos de vuelta a las sombras. La memoria de Klaus Richter, para su hijo Thomas, no era un recuerdo cálido, sino un expediente. Un fantasma burocrático confinado en las páginas amarillentas de un informe de la Stasi, que nunca había leído en su totalidad. Esta ausencia paterna se convirtió en el arquitecto silencioso de su vida, llevándolo a estudiar con obsesión casi patológica el mismo sistema que había devorado a su padre. Se convirtió en un experto en la historia de la RDA, no por orgullo sino como una forma de autopsia a distancia, un intento de comprender la maquinaria que lo había dejado huérfano de nombre y de historia. Sus clases eran brillantes, sus análisis impecables, pero siempre mantenía una barrera invisible entre el tema de estudio y su biografía. Nadie en la Universidad Libre de Berlín sospechaba que el mayor experto en la Guerra Fría era, en realidad, su víctima más silenciosa, un hombre que vivía exiliado en su propia ciudad. Mientras Thomas diseccionaba el pasado en sus aulas, Gunther Schmidt lo encarnaba en los salones del poder. En 2004, Schmidt era la personificación del éxito post-reunificación, un hombre que había sabido navegar las turbulentas aguas del cambio con una destreza camaleónica. Su pasado en la Stasi, lejos de ser un estigma, era presentado como una credencial de su profundo conocimiento del adversario, una experiencia invaluable para la nueva Alemania. Se movía con la confianza de un hombre que ha construido su presente sobre un pasado sólidamente enterrado, dando discursos sobre la importancia de la transparencia y la superación de las viejas divisiones. Era un pilar de la seguridad nacional, un rostro amable y respetado que garantizaba que los fantasmas de la Guerra Fría permanecerían donde debían, en los libros de historia que hombres como Thomas Richter escribían, lejos de la realidad tangible del poder. Lejos de los focos que iluminaban a Schmidt, Anja Vogel luchaba por hacerse un hueco en el competitivo mundo del periodismo berlinés. Su pequeño apartamento, que también hacía las veces de redacción, estaba empapelado con mapas del Berlín dividido, recortes de periódicos antiguos y diagramas de flujo que conectaban nombres olvidados. Se sentía frustrada por la obsesión de los grandes medios con el presente, con la economía y la política del día a día. Ella creía que las historias más importantes eran las que la nueva Alemania se esforzaba por olvidar, las injusticias individuales que habían quedado sepultadas bajo el peso de la gran narrativa de la reunificación. Su interés por las unidades de criptografía de la Stasi era visto por sus editores como un capricho académico, pero para Anja era la llave a un mundo de secretos donde la verdad y la mentira se habían codificado juntas, esperando a que alguien encontrara la clave correcta. En el distrito de Lichtenberg, en un bloque de viviendas que parecía congelado en la era de la RDA, Helmut Krause vivía su jubilación como una condena. Cada día era una repetición del anterior, una rutina marcada por el miedo y el arrepentimiento. Su pequeño apartamento era su búnker y su prisión. Las persianas casi siempre estaban bajadas, y apenas salía, excepto para las compras esenciales. Había sido un buen amigo de Klaus Richter, uno de los pocos que entendía la genialidad de su mente. Y por eso mismo, era uno de los pocos que sabía que la historia oficial era una farsa monstruosa. El secreto que guardaba no era un simple dato, era una carga radioactiva que había envenenado su vida durante 18 años. El silencio lo había mantenido vivo, pero a un coste terrible, la paz de su conciencia, que lo torturaba cada noche con el recuerdo del rostro de su amigo. La propia Berlín en 2004 era un personaje en este drama silencioso, una ciudad con memoria selectiva. En el centro, la Potsdamer Platz resurgía con sus rascacielos de cristal y acero, un símbolo del futuro brillante y unificado. Los turistas posaban sonrientes en el Checkpoint Charlie, y compraban fragmentos del muro como si fueran reliquias inofensivas. Pero en los barrios del este, en las calles secundarias y en las fachadas grises que aún mostraban las cicatrices de las balas, el pasado respiraba. Era una ciudad de contrastes esquizofrénicos, donde la modernidad más vibrante convivía con los espectros de la división. Este era el Berlín de Thomas. Un lugar donde podías caminar durante horas y sentirte en dos épocas a la vez, un recordatorio constante de que borrar la historia es mucho más difícil que derribar un muro de hormigón. Antes de aquel domingo en el Mauer Park, la vida de Thomas Richter estaba definida por la evasión. Había construido un elaborado sistema de defensas para mantener a raya el fantasma de su padre.
No visitaba el barrio donde crecieron, había regalado los pocos objetos personales que su madre había conservado, y desviaba cualquier conversación que se acercara peligrosamente a su infancia. Su relación con el pasado era una de contención activa, un esfuerzo diario por mantener una herida cerrada. Esta disciplina emocional lo había convertido en un hombre solitario, un observador de la vida más que un participante. Creía que la paz solo podía alcanzarse a través del olvido, sin darse cuenta de que la negación no es olvido, sino una forma de mantener el pasado vivo en una cámara presurizada, esperando la más mínima fisura para estallar. Así, los 4 personajes principales se movían en órbitas separadas pero unidas por un centro de gravedad invisible, la verdad sobre lo ocurrido el 12 de agosto de 1986. Tomás enseñaba la historia sin saber que era su protagonista. Gunther legislaba sobre la seguridad nacional mientras era su mayor amenaza latente. Anja buscaba una historia sin sospechar que estaba a punto de tropezar con la exclusiva de su vida. Y Helmut vivía aterrorizado por una verdad que anhelaba y temía contar a partes iguales. Eran piezas dispuestas en un tablero, cada una inmersa en su propia partida, ignorando que una mano invisible estaba a punto de hacer un movimiento que las obligaría a todas a jugar la misma partida mortal. Una partida que había quedado en suspenso durante 18 largos años. El clima a finales de aquel verano de 2004 era melancólico, con un aire de final de ciclo. Para Thomas, este sentimiento era particularmente agudo. El inicio de un nuevo curso académico se cernía sobre él, prometiendo la misma rutina de siempre, la misma distancia segura con el mundo. Sentía una inquietud que no podía nombrar, un vacío que sus libros y sus clases ya no lograban llenar. Fue esta sensación de estancamiento, esta necesidad subconsciente de romper con su propia monotonía autoimpuesta, lo que lo llevó a pasear sin rumbo por el mercadillo del Mauer Park aquel domingo. No buscaba nada en particular, o quizás sin saberlo, lo buscaba todo, una conexión, una disrupción, un objeto del pasado que tuviera el poder de redefinir su presente, y forzarlo por fin a mirar hacia atrás. Con el mensaje descifrado sobre el escritorio, el mundo de Thomas Richter se fracturó en un silencio ensordecedor. Las palabras, escritas con su propia mano temblorosa, parecían vibrar con una energía oscura y latente. Asterisco, Lutz es doble. Venden Red Phoenix. Punto muerto en Teufelsberg. Me cazan. Klaus, asterisco. Cada sílaba era un martillazo contra los cimientos de su identidad, derribando la narrativa de vergüenza que había soportado durante 18 años. La figura del traidor se disolvió, reemplazada por la imagen de una presa acorralada. Me cazan. Esa frase, tan corta y tan brutal, lo cambió todo. Ya no sentía el peso sordo del deshonor, sino una rabia afilada y helada que recorría sus venas. La máquina Enigma, testigo mudo sobre la madera de roble, había dejado de ser una reliquia para convertirse en el arma de un crimen, y el testamento final de un hombre que no había huido, sino que había sido silenciado. La conmoción emocional dio paso a la única defensa que Thomas conocía: el método. El historiador que habitaba en él se aferró a la estructura del mensaje como un náufrago a una balsa, tratando de imponer un orden lógico al caos que amenazaba con consumirlo. Desglosó la información en 3 pilares de investigación distintos, 3 hilos de los que tirar para desenredar una conspiración enterrada por casi 2 décadas. El primer pilar era un alias, Lutz, el lince, un depredador sigiloso que operaba en las sombras. El segundo, una operación secreta, la Red Phoenix, un nombre evocador que sugería algo que renacía de sus cenizas. Y el tercero, el más concreto de todos, una ubicación geográfica precisa. Teufelsberg, la montaña del diablo, el antiguo nido de espías estadounidense que vigilaba el este desde el corazón de Berlín occidental. La tarea era monumental, casi imposible, pero por primera vez en su vida, sentía que tenía un propósito. Su primer impulso lo llevó hacia sus estanterías, hacia los mapas y los libros, que ahora eran mucho más que herramientas académicas. Se convirtieron en el arsenal para su guerra privada. Desplegó sobre la mesa un plano detallado del Berlín de la Guerra Fría, con la línea roja del muro dividiendo la ciudad como una cicatriz. Sus dedos trazaron la ruta hasta Teufelsberg, en el frondoso bosque de Grunewald. La ironía era cruel. Un lugar diseñado para escuchar secretos ahora guardaba el más importante de su vida.
Buscó en sus archivos todo lo referente a la estación de escucha, sus protocolos, su historia. ¿Qué significaba punto muerto? En la jerga del espionaje, un lugar neutral para un intercambio de información sin contacto directo. Intentó visualizar la escena. Su padre, Klaus, en agosto de 1986, moviéndose con sigilo entre aquellos gigantescos radomos blancos, sabiendo que lo estaban cazando, dejando un último mensaje desesperado. La investigación académica, sin embargo, solo podía llevarlo hasta cierto punto. Una necesidad visceral, irracional y abrumadora comenzó a apoderarse de él. Tenía que ir allí. Necesitaba pisar el mismo suelo que su padre pisó en sus últimas horas de libertad, respirar el mismo aire. La idea lo aterrorizaba. Su estudio era una fortaleza, un santuario de orden y control donde el pasado podía ser analizado a una distancia segura. Salir al mundo real, a Teufelsberg, significaba cruzar un umbral. Significaba admitir que esto ya no era un ejercicio intelectual, sino una búsqueda peligrosa y real. El fantasma de su padre ya no estaba confinado en los circuitos de la Enigma, ahora lo esperaba en las ruinas de una colina artificial construida con los escombros de una guerra anterior. Era una peregrinación hacia el epicentro de su dolor, un viaje que sabía que debía hacer solo. Al día siguiente, bajo un cielo gris y plomizo que reflejaba su estado de ánimo, Thomas condujo su viejo Opel hasta el bosque de Grunewald. La silueta de Teufelsberg se alzaba sobre las copas de los árboles, sus cúpulas geodésicas como calaveras blancas y monumentales. El lugar estaba abandonado, en un estado de majestuosa decadencia. Las vallas estaban rotas y el acceso era fácil, casi una invitación a explorar sus secretos. Mientras caminaba por los pasillos cubiertos de grafitis y cristales rotos, el silencio solo era interrumpido por el silbido del viento a través de las estructuras metálicas. No sentía la curiosidad del historiador, sino el peso de una conexión casi mística. Cada paso era un eco de los pasos de su padre. Estaba caminando sobre una tumba sin nombre, buscando una señal, una última palabra que el tiempo no hubiera borrado por completo. Sabía que buscar el punto muerto exacto después de 18 años era una tarea inútil. Cualquier objeto o paquete dejado allí habría desaparecido hace mucho tiempo. Pero su padre era un criptógrafo, un hombre que pensaba en símbolos y patrones. No buscaría un objeto, sino una marca, una anomalía en el entorno. Durante horas, recorrió metódicamente la base de hormigón de cada radomo, sus ojos escudriñando cada centímetro de superficie desgastada. Cuando estaba a punto de rendirse, lo vio. No era un grafiti llamativo, sino una pequeña incisión en el hormigón, casi oculta por el musgo y la suciedad. Era un símbolo inequívoco, grabado con una mano firme y precisa, un pájaro estilizado, con las alas extendidas en pleno vuelo, un fénix. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse contra la pared. No era una coincidencia, era un mensaje. Klaus había estado allí. De vuelta en la seguridad de su estudio, la fotografía que había tomado del símbolo del fénix se convirtió en la pieza central de su investigación. Era la primera prueba física, un puente tangible que conectaba el mensaje cifrado de la enigma con un lugar y un momento específicos. La euforia inicial del descubrimiento dio paso a una fría constatación. Había llegado al límite de sus capacidades. El alias Lutz y el nombre Red Fénix eran términos de un mundo secreto del que no tenía las claves. Necesitaba ayuda, pero no podía acudir a las autoridades. Si Lutz era quien su padre creía que era, un agente doble, era posible que sus tentáculos se extendieran hasta las estructuras de poder de la Nueva Alemania. Confiar en la persona equivocada no solo pondría fin a su búsqueda, sino que podría costarle la vida. Fue entonces cuando pensó en la doctora Lena Fischer. Una colega de la Universidad Humboldt, era una de las mayores expertas de Europa en criptografía histórica y esteganografía, el arte de ocultar mensajes a plena vista. Era brillante, excéntrica y, lo más importante, ferozmente independiente y escéptica con las versiones oficiales de la historia. Involucrarla era un riesgo inmenso. Significaba compartir el secreto más peligroso de su vida, arrastrar a otra persona a la oscuridad que lo envolvía. Pero el símbolo del fénix no era solo una confirmación, era una pregunta.
Y Thomas tenía la abrumadora certeza de que Lena Fisher era una de las pocas personas en el mundo que podría ayudarle a encontrar la respuesta. Con el pulso acelerado cogió el teléfono. Cada tono de la llamada parecía un eco del parpadeo de la luz roja de la Enigma, marcando el momento en que su vida dejaba de ser suya para siempre. Lo que encontraron a continuación cambiaría todo. No solo para Thomas, sino para las más altas esferas del poder en Alemania. Si crees que sabes lo que va a pasar, prepárate para una sorpresa. La verdad siempre es más extraña que la ficción. Antes de seguir, si esta historia te está manteniendo en vilo, asegúrate de estar suscrito y de tener las notificaciones activadas. No querrás perderte la revelación que está a punto de sacudir los cimientos de este misterio. Continuamos. El encuentro con Lena Fisher se concertó en una cafetería anónima cerca de la Universidad Humboldt, un lugar neutral elegido por Thomas para mantener el control. Se sentó con una taza de café intacta, ensayando mentalmente cómo presentar una historia que sonaba a delirio paranoico. Cuando Lena llegó, no era la académica polvorienta que había imaginado. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada tan afilada como un bisturí, y una energía que parecía vibrar en el aire. Thomas le explicó la situación con una vaguedad calculada, hablando de una máquina Enigma con modificaciones anacrónicas que estaba estudiando. Cada palabra parecía inadecuada, frágil. Sentía el escepticismo de ella como una barrera de cristal entre ambos, una barrera que tenía que romper sin revelar demasiado, sin ponerla en peligro, sin parecer un loco obsesionado con teorías de la conspiración sobre su padre traidor. Lena escuchó sin interrumpir, con una paciencia que era más analítica que empática. Accedió a ver la máquina, y en su despacho, el mundo de Thomas cambió de nuevo. El lugar era un santuario caótico dedicado a los códigos, lleno de libros antiguos, pizarras cubiertas de algoritmos y extraños aparatos mecánicos. Con la Enigma sobre su mesa de trabajo, Lena se transformó, se puso unos guantes de látex y con la precisión de un neurocirujano, comenzó su examen. Sus dedos, ágiles y expertos, exploraron cada centímetro de la carcasa, cada conexión del interruptor oculto. «Esto es obra de un maestro», murmuró, más para sí misma que para Thomas. «Los componentes son de Robotron. La soldadura es típica de los talleres de la HVA. Quien hizo esto, lo hizo con recursos oficiales y un conocimiento extraordinario de la microelectrónica de la época. Esto no es un trabajo de aficionado, señor Richter. Es un testamento profesional». Ante esa validación técnica, Thomas sintió que el suelo bajo sus pies se solidificaba lo suficiente como para dar el siguiente paso. Tomó una profunda bocanada de aire y le contó toda la verdad. Le habló de su padre Klaus Richter, del estigma de la traición y del mensaje que la máquina le había susurrado desde el pasado. Lux es doble. Venden Red Phoenix. Punto muerto en Teufelsberg. Me cazan. Klaus Desplegó sobre la mesa la fotografía del Fénix grabado en el hormigón de la montaña del diablo. Al hacerlo, se sintió completamente expuesto, como si le estuviera entregando las llaves de su alma y de su dolor. Observó el rostro de Lena, esperando el veredicto, el rechazo, la compasión o peor aún, la incredulidad que lo devolvería a su soledad. Era un acto de fe desesperado en una completa extraña. Lena Fisher no mostró sorpresa, en su lugar, una intensidad depredadora se apoderó de su mirada. Se levantó y caminó hacia una estantería abarrotada, sacando un grueso volumen encuadernado en piel oscura. Red Phoenix, repitió en voz baja mientras pasaba las páginas con una velocidad asombrosa. No era el nombre de una operación cualquiera. En la jerga de contrainteligencia de la Stasi, las operaciones, Phoenix, eran protocolos de último recurso. Se activaban cuando una red de agentes había sido comprometida y quemada. Su propósito no era salvarla, sino identificar al topo que la había incendiado, renaciendo de las cenizas para cazar al traidor. Su padre no estaba simplemente huyendo, señor Richter, estaba en la fase final de una cacería de la que él mismo era el cazador principal. Y parece que su presa se dio la vuelta y lo cazó a él primero. Luego sus ojos se clavaron en la fotografía del pájaro grabado. Acercó una lupa a la imagen, su respiración contenida.
Esto es mucho más que una marca de punto muerto, dijo, su voz teñida de un asombro casi reverencial. La curvatura del ala, la forma de la cabeza, no es un simple fénix, es un Brandseiken, una marca de fuego. Era el símbolo no oficial de una unidad, de la que apenas existen rumores en los archivos desclasificados. Una célula de élite dentro de la HVA, tan secreta que operaba fuera de la cadena de mando oficial. Su nombre en clave era, precisamente, Fénix. Su única misión era encontrar y neutralizar a los topos de más alto nivel, los que la propia Stasi no podía o no quería admitir que existían. La revelación golpeó a Thomas con la fuerza de una onda expansiva. Su padre, el hombre que recordaba entre libros y el humo de su pipa, no era solo un criptógrafo. Era un cazador de fantasmas, un miembro de una unidad de élite tan secreta que su existencia misma era un mito. El orgullo que sintió fue tan abrumador, que casi lo ahoga, un orgullo feroz y doloroso que borraba 18 años de vergüenza en un solo instante. Pero inmediatamente después llegó el terror. Un terror gélido y paralizante al comprender la verdadera escala del enemigo. Si la unidad de su padre operaba en las sombras más profundas, la persona que la desmanteló debía tener un poder inmenso. Un poder que le permitió no solo eliminar a sus miembros, sino borrar su misma existencia de los anales de la historia. Lena se dirigió a su ordenador, y con una rapidez febril, comenzó a teclear, accediendo a bases de datos encriptadas y archivos digitalizados. En la pantalla empezaron a aparecer nombres y fechas, expedientes de otros oficiales de la Stasi desaparecidos o muertos en circunstancias sospechosas entre 1985 y 1987. Mire esto, dijo señalando 3 casos, todos oficialmente cerrados como suicidios o deserciones. Y todos, según mis fuentes extraoficiales, estaban vinculados a investigaciones internas de alto nivel sobre fugas de información a la CIA. La conexión era ineludible, un patrón macabro que emergía de la niebla del tiempo. No se trataba de un solo asesinato, sino de una purga sistemática y silenciosa, una limpieza de la casa ejecutada con una precisión letal. Finalmente, Lena se reclinó en su silla, con la mirada perdida en el diagrama de conexiones que había esbozado en su pizarra. No creo que Red Fénix fuera solo el nombre de la operación, concluyó, su voz sonando como una sentencia. Creo que era el nombre de la unidad de su padre. Y Lux no se limitó a venderlos, los cazó uno por uno, utilizando su posición para anticiparse a sus movimientos y eliminarlos antes de que pudieran dar la voz de alarma. Su padre no fue la primera víctima, señor Richter. Por lo que parece fue el último en caer. La máquina Enigma no es solo la advertencia de un hombre acorralado. Es el último eco de una unidad fantasma que fue aniquilada desde dentro por el mismo monstruo que debían cazar. La revelación de Lena Fischer cayó sobre Thomas como una losa de granito, pero bajo su peso aplastante, encontró una extraña forma de claridad. Ya no se trataba de la tragedia solitaria de un hijo que buscaba limpiar el nombre de su padre. Era un asesinato múltiple, una purga metódica y silenciada. Los nombres que Lena extrajo de sus bases de datos, Hugo Schmidt, Marcus Klein, Peter Lorenz, dejaron de ser meras estadísticas de suicidios y deserciones sospechosas. Ahora tenían un rostro, una conexión. Eran los otros miembros de la Red Fénix, los compañeros de su padre, los otros fantasmas de Berlín cuya memoria había sido profanada por la misma mentira. La investigación había adquirido de repente una dimensión aterradora. Thomas ya no era el custodio de un secreto familiar, sino el heredero involuntario de una masacre encubierta, y el peso de esas 4 vidas recaía ahora sobre sus hombros, exigiéndole una justicia que parecía imposible de alcanzar. Consciente de que había superado los límites de la investigación académica, Thomas supo que necesitaba un tipo diferente de aliado. Sus métodos de historiador, basados en archivos y análisis, eran insuficientes para enfrentarse a una conspiración viva y activa. Recordó haber leído un artículo incisivo y valiente sobre las operaciones de desinformación de la Stasi en un periódico independiente, firmado por una tal Anja Vogel. La prosa de la periodista denotaba una tenacidad y una falta de reverencia por las verdades oficiales que resonaron profundamente con su propia situación. Tomó una decisión que le heló la sangre: contactarla.
Era un riesgo monumental, una violación de la promesa que se había hecho a sí mismo de mantener esta búsqueda en la más estricta intimidad. Pero la verdad sobre la Red Fénix era demasiado grande y peligrosa para desenterrarla solo. Necesitaba a alguien que supiera cómo moverse en las sombras del presente, no solo en las del pasado. El encuentro tuvo lugar en un café ruidoso de Kreisberg, el territorio de Anja. Ella era más joven de lo que él esperaba, con una mirada intensa y escéptica que parecía analizarlo y desarmarlo al mismo tiempo. Al principio, su historia sonó como tantas otras que había escuchado, un familiar tratando de reescribir un pasado vergonzoso. Pero la actitud de Anja cambió radicalmente cuando Thomas, con las manos temblorosas, deslizó sobre la mesa la fotografía del símbolo del Fénix grabado en el hormigón de Teufelsberg. Mencionó las palabras Red Fénix y el alias Lux. Los ojos de la periodista se encendieron con el brillo depredador de quien acaba de tropezar con la historia de su vida. No hizo más preguntas personales. En su lugar, sacó una libreta y dijo 2 palabras que sellaron su alianza. Cuéntamelo todo. La búsqueda de Thomas acababa de ganar su primera arma ofensiva. El primer objetivo de Anja fue atacar la fortaleza de papel de la conspiración, los archivos oficiales. Usando una mezcla de peticiones formales y contactos extraoficiales, logró acceder a los expedientes depurados de Klaus Richter y los otros 3 miembros de Fénix. Lo que descubrió fue escalofriante, no por su contenido sino por su perfección. Cada informe era una obra de arte de la calumnia burocrática. Klaus era un genio inestable seducido por el capitalismo. Uwe Schmidt, un ludópata endeudado. Marcus Klein, un alcohólico chantajeable. Peter Lorenz, un idealista desilusionado. Las narrativas eran diferentes, pero el patrón era idéntico, una degradación sistemática del carácter de cada hombre, construida con informes psicológicos falsificados y testimonios inventados. Era una campaña de desprestigio tan coordinada y meticulosa, que solo podía haber sido orquestada por alguien con un poder inmenso dentro del propio aparato de la Stasi, alguien que sabía exactamente qué palancas mover para asesinar una reputación. Mientras Anja se sumergía en la mentira escrita, Thomas y Lena se concentraban en perfilar la verdad oculta. Sobre la pizarra del despacho de Lena, comenzaron a trazar el perfil psicológico y profesional de Lux. Debía ser alguien que conociera la existencia de la unidad Fénix, lo que limitaba el círculo a un puñado de individuos de altísimo rango. Debía tener la autoridad para falsificar expedientes y cerrar investigaciones internas sin levantar sospechas. Y, lo más importante, debía tener un motivo lo suficientemente poderoso como para traicionar a su país y eliminar a una unidad de élite entera. La conclusión era inevitable y aterradora. Lutz no era un simple topo. Era una figura de poder dentro de la contrainteligencia de la Stasi, alguien cuya traición era tan profunda que el propio sistema, para evitar su colapso, habría preferido encubrir sus crímenes antes que admitir su existencia. Estaban cazando a un fantasma que había sido el arquitecto de su propia invisibilidad. La primera onda de choque no tardó en llegar. Una tarde, Anja recibió una llamada en su móvil de un número oculto. La voz, amable y paternalista, pertenecía a un antiguo contacto suyo en el BND, el Servicio de Inteligencia Federal. El hombre le habló de los peligros de remover tumbas olvidadas, y le aconsejó, por el bien de su prometedora carrera, que se centrara en historias más contemporáneas y menos divisivas. No hubo ninguna amenaza explícita, pero el mensaje era tan claro como el cristal. La llamada no era una advertencia casual, era una señal de que su investigación había activado una alarma en las más altas esferas del poder actual. Lux, quienquiera que fuese, no era una reliquia del pasado. Estaba activo, tenía influencia en la Nueva Alemania, y su red de vigilancia seguía perfectamente operativa. El juego acababa de volverse infinitamente más peligroso. La amenaza velada, en lugar de intimidarlos, actuó como un catalizador, solidificando su determinación en una aleación de miedo y rabia. Se reunieron esa misma noche en el laboratorio de Lena, ahora convertido en su cuartel general clandestino. La llamada del BND les proporcionó una pista crucial.
Si Lux tenía influencia en la inteligencia federal actual, era muy probable que hubiera sido uno de esos oficiales de la Stasi que habían logrado una transición exitosa tras la reunificación. Con esta nueva variable, Anja volvió a sumergirse en los registros de personal de la HVA, y entonces lo encontró. Un nombre que aparecía una y otra vez, como un hilo conductor en las carreras de los 4 miembros de Fénix. El oficial que había firmado las órdenes de sus últimas misiones. El supervisor que había redactado los informes preliminares que iniciaron sus expedientes de traición. Un oficial de enlace en ascenso llamado Gunther Schmidt. El nombre cayó en el silencio del laboratorio como una bomba. Anja proyectó en la pared una fotografía reciente. El rostro de Gunther Schmidt, subdirector del BND, sonreía desde la página de un periódico. Un hombre de Estado respetado, un pilar de la seguridad de la Alemania unificada. Era él. Lux. El depredador se había transformado en guardián, ocultándose a plena vista en el corazón mismo del sistema que debía proteger. La magnitud de la conspiración se reveló en toda su monstruosidad. No estaban luchando contra el fantasma de un espía de la RDA, sino contra un alto funcionario en activo con recursos, poder e influencia casi ilimitados. La revelación fue tan devastadora que Thomas sintió que el aire le faltaba. La búsqueda de la verdad sobre su padre se había convertido en un acto de traición contra el Estado que ahora lo protegía. El contraataque fue inmediato y personal. 2 días después, Thomas regresó a su apartamento y lo supo al instante. La puerta estaba cerrada, nada parecía fuera de lugar a primera vista, pero el aire estaba cargado de una presencia extraña. Alguien había estado allí. No fue un robo, su ordenador, su cartera, todo estaba en su sitio. Pero el orden de los libros en su estudio había sido sutilmente alterado, un cajón de su escritorio estaba ligeramente entreabierto, y una fina capa de polvo en un estante había sido perturbada. Fue un allanamiento profesional, quirúrgico, diseñado no para robar, sino para intimidar y para buscar. El mensaje era inequívoco: hemos estado en tu casa, podemos llegar a ti cuando queramos. Abandona. La única sensación de alivio provino de saber que la máquina Enigma, el corazón de todo, estaba a salvo en el laboratorio de Lena. El allanamiento lo sumió en un estado de paranoia justificada. Una atmósfera densa y opresiva, que recordaba las historias que Thomas solía enseñar en sus clases. La Guerra Fría no había terminado. Simplemente se había vuelto personal. Comenzaron a tomar precauciones extremas, comunicándose a través de correos electrónicos cifrados, utilizando teléfonos de prepago, y reuniéndose en lugares públicos y concurridos donde pudieran pasar desapercibidos. Berlín, la ciudad que Thomas conocía como la palma de su mano, se transformó en un territorio hostil, un laberinto de posibles vigilantes y oídos indiscretos. Cada persona que se sentaba demasiado cerca en el metro, cada coche que parecía seguirles durante más de 2 manzanas, se convertía en una amenaza potencial. Ya no eran un historiador, una criptógrafa y una periodista. Eran una célula clandestina luchando por su supervivencia en una guerra de sombras que nunca había terminado. En medio de esa creciente desesperación, se dieron cuenta de que solo les quedaba una carta por jugar, la más arriesgada de todas. Necesitaban una prueba irrefutable, un testimonio humano que pudiera romper el muro de mentiras que Smith había construido a su alrededor durante 18 años. Necesitaban encontrar a alguien de dentro, alguien que hubiera conocido la verdad, y que, de alguna manera, hubiera sobrevivido a la purga. Lena pasó días enteros revisando minuciosamente los archivos de personal del antiguo departamento de Klaus, buscando anomalías. Y la encontró. Un técnico de mantenimiento de equipos criptográficos, un hombre de bajo perfil llamado Helmut Kraus, que había solicitado una jubilación anticipada por estrés postraumático severo, apenas un mes después de la desaparición de Klaus Richter. Era una pista frágil, casi inexistente, pero era la única que tenían. Encontrar a Helmut y convencerlo de hablar era su última esperanza. La caza de Helmut Krause se convirtió en la última frontera de su investigación, una incursión en el territorio del miedo solidificado. No buscaban a un hombre, sino a un fantasma viviente, el último custodio de una verdad tan tóxica que había envenenado su existencia durante 18 años.
Anja, Thomas y Lena sabían que encontrarlo era su única oportunidad de obtener una prueba humana, un testimonio que pudiera resquebrajar la fortaleza de mentiras de Gunther Schmidt. Pero también sabían que acercarse a él era como acercarse a un animal herido y acorralado, impredecible, peligroso, y muy probablemente, fatal. El simple acto de buscar su nombre en una base de datos podría activar las alarmas de la red invisible de Schmidt, precipitando el final que tanto se esforzaban por evitar. La decisión de proceder fue un pacto sellado en silencio, una aceptación colectiva de que ya no había vuelta atrás. Localizar a un hombre que no deseaba ser encontrado, un hombre entrenado en el arte de la invisibilidad por la propia Stasi, demostró ser una tarea casi imposible. Krause no existía en el mundo digital. No tenía teléfono a su nombre, ni cuentas bancarias activas, ni registro electoral reciente, era un espectro en el sistema. Anja dedicó días enteros a una labor de arqueología burocrática, sumergiéndose en archivos municipales de la RDA, registros de pensiones olvidados y listas de antiguos empleados de Robotron. Cada búsqueda era un callejón sin salida, una puerta cerrada que aumentaba la sensación de que perseguían una sombra. La frustración comenzó a hacer mella en el equipo, una desesperación fría que susurraba que quizás Lutz ya se había encargado de atar ese último cabo suelto hacía mucho tiempo. Finalmente, la pista llegó de la forma más analógica posible. En una vieja guía telefónica de Berlín Este de 1988, encontrada en una tienda de segunda mano, Anja encontró el nombre, H. Krause, con una dirección en un anónimo bloque de apartamentos en Lichtenberg. Era una apuesta remota, una posibilidad ínfima de que, en su afán por desaparecer, hubiera elegido la inmovilidad como camuflaje perfecto. Thomas sintió un escalofrío al ver la dirección en el mapa. Lichtenberg, el corazón administrativo de la Stasi, un distrito donde las paredes aún parecían tener oídos. Al llegar, el edificio mismo parecía un monumento al olvido, un gigante de hormigón gris, con ventanas idénticas que miraban como ojos vacíos, un lugar perfecto para que un hombre se escondiera a plena vista, ahogado en la monotonía de miles de vidas idénticas. El primer intento de contacto fue un fracaso rotundo y aterrador. Thomas y Anja subieron por la escalera de linóleo desgastado, con el eco de sus pasos resonando en el silencio opresivo del edificio. Se detuvieron frente a la puerta 3B. No había nombre en el timbre. Tras un momento de duda, Thomas llamó con los nudillos. El silencio que siguió fue denso, pesado. Cuando estaban a punto de marcharse, oyeron el sonido de múltiples cerrojos descorriéndose. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando una porción de un rostro pálido, y unos ojos consumidos por un pánico que parecía tener décadas de antigüedad. Antes de que Thomas pudiera pronunciar una sola palabra, el hombre susurró, «Váyanse», con una voz rota por el desuso y el terror, y la puerta se cerró de un portazo, seguido por el sonido de los cerrojos volviendo a su lugar. La negativa violenta de Helmut los dejó conmocionados. Su miedo era tan palpable, tan visceral, que se les contagió. De vuelta en el laboratorio de Lena, la atmósfera era sombría. Habían encontrado al testigo, pero su terror era un muro más infranqueable que el de Berlín. Se dieron cuenta de que Schmidt no necesitaba silenciar a Krause, su miedo lo hacía por él. Fue entonces cuando Thomas tuvo una idea, un recuerdo fragmentado de su infancia, su padre y Helmut riendo en el despacho, discutiendo sobre un problema de ajedrez imposible, una partida que llamaban el gambito del fantasma. No era una clave, ni un código, sino algo mucho más profundo, un recuerdo íntimo, un lenguaje secreto compartido entre dos amigos. Decidió que no podían acercarse a Helmut como investigadores, sino como un eco de su pasado perdido. Mientras planeaban su siguiente movimiento, la red de Schmidt comenzó a cerrarse sobre ellos de una forma más tangible. Anja recibió un correo electrónico de su principal editor, cancelando su contrato de colaboración de forma abrupta y sin explicaciones convincentes. 2 días después, Lena fue convocada a una reunión con el decano de la universidad, quien le aconsejó amistosamente que se tomara un descanso de sus investigaciones personales, ya que estaban generando preguntas incómodas de ciertos organismos gubernamentales. Los ataques eran sutiles, profesionales, imposibles de rastrear hasta Schmidt, pero su mensaje era brutalmente claro. Estaba asfixiándolos profesionalmente,
cortando sus fuentes de ingresos y su credibilidad, demostrándoles que podía destruir sus vidas sin necesidad de recurrir a la violencia física. La guerra de sombras se había intensificado. Impulsado por la desesperación y el tiempo que se agotaba, Thomas decidió volver solo al apartamento de Lichtenberg. Esta vez no llamó a la puerta. En su lugar, deslizó un pequeño sobre bajo ella. Dentro no había una amenaza ni una petición, solo una hoja de papel, con el diagrama de un tablero de ajedrez dibujado a mano, recreando la posición exacta de El Gambito del Fantasma. Debajo, había escrito una única frase. Mi padre nunca supo cómo resolverlo. Dijo que solo Helmut conocía el siguiente movimiento. Thomas Richter. Era un acto de fe, una apelación no a la conciencia del testigo, sino al recuerdo del amigo. Se marchó sin esperar respuesta, dejando que el mensaje hiciera su trabajo en el silencio de aquel búnker de hormigón y miedo. Los 2 días siguientes fueron una tortura de silencio e incertidumbre. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico los hacía sobresaltarse. La ausencia de noticias era casi peor que una negativa directa, alimentando la idea de que su último intento había fracasado, o, peor aún, que había empujado a Helmut a huir definitivamente. Thomas se sentía responsable, temiendo haber profanado un recuerdo sagrado para nada. Anja y Lena intentaban seguir trabajando, pero la tensión era insoportable. Toda su investigación, todas las pruebas acumuladas, la memoria de 4 hombres asesinados y su propia seguridad, todo pendía del hilo invisible de la decisión de un anciano aterrorizado, encerrado en su apartamento del Berlín Este. Entonces, el teléfono de prepago que Anja había comprado sonó. Era un número desconocido. Anja contestó, puso el altavoz, y una voz temblorosa, apenas un susurro, preguntó por Thomas. Era Helmut Krause. No hubo saludos ni preámbulos. La voz, cargada de una urgencia febril, dictó unas instrucciones precisas. Mañana. A las 4 en punto. El puente de Glienicke. Solo. Si veo a alguien más, desapareceré para siempre. Y colgó. El puente de Glienicke, el legendario puente de los espías, el lugar donde la Guerra Fría había escenificado sus intercambios más dramáticos. La elección del lugar no era una coincidencia. Era un mensaje en sí mismo, una declaración de que iban a pisar el terreno sagrado y mortal de la historia que habían desenterrado. La aceptación de Helmut no trajo alivio, sino una nueva y más profunda capa de pavor. El alcance del caso se había expandido más allá de una simple conspiración de la Stasi. Ahora implicaba activamente al subdirector del BND, el Servicio de Inteligencia de la Alemania Unificada, un hombre con el poder de manipular el presente con la misma facilidad con que había fabricado el pasado. La corrupción no era una reliquia histórica, era un cáncer activo en el corazón del nuevo Estado. La red de Smith no había desaparecido con el muro, se había adaptado, había mutado, y ahora sus tentáculos llegaban a las más altas esferas del poder, capaces de aplastar a un profesor, una periodista y una académica sin dejar rastro. Mientras Thomas se preparaba para la reunión en el puente, comprendió que el enfrentamiento final no sería en un archivo ni en un laboratorio. Sería en el mundo real, en un lugar cargado de fantasmas, y las reglas del juego ya no eran académicas, sino letales. La confesión de Helmut Krause era la llave que podía abrirlo todo, pero también era el cebo de una trampa mortal. Schmidt, con su red de vigilancia, no podía ignorar un movimiento tan audaz. La pregunta que atormentaba a Thomas no era qué le contaría Helmut, sino si ambos saldrían vivos del puente de los espías para poder contarlo. La búsqueda de la verdad sobre su padre se había convertido en una posible sentencia de muerte. El puente de Glienicke se erguía en la penumbra del atardecer, como un esqueleto de acero verde, un monumento silencioso a una era de susurros y traiciones. El viento frío, que soplaba desde el lago Wannsee, arrastraba consigo el olor a hojas húmedas y el peso de la historia. Thomas Richter se sentía absurdamente expuesto en medio de aquella estructura que conectaba Berlín con Potsdam, el antiguo nexo entre dos mundos irreconciliables. Cada crujido del metal bajo sus pies, cada ráfaga de viento que silbaba entre los remaches, sonaba como la advertencia de un fantasma. No estaba solo.
Sentía la presencia invisible de todos los espías que habían cruzado aquel puente antes que él. Un comité de bienvenida espectral para el encuentro más importante y peligroso de su vida. La niebla que ascendía del agua comenzaba a devorar los contornos del paisaje, difuminando la línea entre el pasado y un presente que se sentía igual de letal. Helmut Krause no llegó, simplemente apareció. Se materializó desde la bruma en el centro exacto del puente, en el punto donde una vez estuvo la línea divisoria. Era un hombre encogido, consumido por el tiempo y por un miedo que parecía haberle roído los huesos desde dentro. Su abrigo gris y raído lo hacía casi indistinguible de la niebla. Sus ojos eran dos pozos de pánico que no dejaban de escanear los árboles de la orilla, el agua oscura bajo ellos, el cielo plomizo sobre sus cabezas. No hubo un saludo, ni un reconocimiento. Se acercó a Thomas con pasos cortos y arrastrados, como si cada movimiento fuera una agonía. El aire a su alrededor vibraba con una tensión acumulada durante 18 años de silencio autoimpuesto. Era el último guardián de un secreto, y su rostro era el mapa de la tortura que suponía custodiarlo. «No entiendes nada», susurró Helmut, su voz un graznido áspero, como si las cuerdas vocales se hubieran oxidado por el desuso. La máquina enigma, el mensaje. No era una advertencia. Era el cebo de una trampa que falló. Explicó con una urgencia febril, que el plan de Klaus no era huir, sino ejecutar un golpe maestro. La Red Fénix había descubierto que Lux, o Gunther Schmidt, estaba a punto de vender a la CIA una lista completa de agentes de la Stasi en Europa Occidental. El punto muerto en Teufelsberg era una trampa diseñada para que Schmidt se delatara al intentar recuperar un supuesto pago. Klaus no iba a desertar, iba a capturar al mayor traidor de la historia de la HVA en suelo enemigo. Era una jugada de una audacia suicida, una partida de ajedrez final en el corazón del territorio adversario. Pero la trampa tenía un fallo fatal, una grieta en su diseño que lo condenó todo. No estábamos solos en la caza, continuó Helmut, sus ojos llenándose de un dolor antiguo. Schmidt tenía un cómplice dentro de Fénix. Uno de nosotros. La revelación cayó sobre Thomas con la brutalidad de un golpe físico. Su padre no solo había sido traicionado por su supervisor, sino también por uno de sus hombres de confianza, uno de los suyos. La purga no había sido solo una cacería externa, había sido una implosión, una traición en el círculo más íntimo que garantizó que la unidad fantasma se devorara a sí misma antes de poder atacar. Klaus caminó hacia Teufelsberg sabiendo que su plan estaba comprometido, sabiendo que su propio equipo lo había vendido, pero aún así fue, en un último y desesperado intento por salvar lo que quedaba de su red y de su honor. Helmut describió la meticulosa crueldad de Schmidt con un detalle que helaba la sangre. No le bastaba con eliminar a sus objetivos, necesitaba aniquilar su legado, profanar su memoria. Construyó expedientes perfectos, musitó Krause. Convirtió a héroes en monstruos, un ludópata, un alcohólico, un idealista ingenuo, y a tu padre Klaus, el más leal de todos, lo convirtió en el traidor definitivo. Fue su obra maestra. Asesinó a 4 hombres, y luego convenció al mundo, y a sus familias, de que se habían suicidado moralmente mucho antes. Te robó a tu padre 2 veces, primero su vida, y luego su nombre. En ese momento, Thomas comprendió la verdadera dimensión del mal al que se enfrentaba. No era un simple asesino, era un arquitecto de realidades falsas, un destructor de almas que seguía operando desde la cima del poder. Con un temblor que sacudía todo su cuerpo, Helmut metió una mano en el bolsillo de su abrigo. Klaus sabía que la trampa podía fallar. Siempre tenía un plan de contingencia, un último cifrado. Lo que sacó no era un documento ni un arma, sino un objeto mundano y familiar, un viejo mechero cipo de latón, desgastado por el uso. Era el mechero de su padre. Thomas lo reconoció al instante, un recuerdo vívido de su infancia, el clic metálico al abrirse, el olor a gasolina y tabaco. Durante un segundo, el tiempo se detuvo, y solo existió aquel pequeño objeto, un puente de metal entre el presente y un pasado que creía perdido para siempre. Era una reliquia, pero en las manos temblorosas de Helmut parecía vibrar con el peso de un secreto mortal que había esperado 18 años para ser revelado. Nunca fue solo un mechero, dijo Helmut, y con una uña rota,
hizo palanca en la base del objeto. Una pequeña placa metálica cedió, revelando un compartimento hueco, apenas del tamaño de la yema de un dedo. Dentro, protegido por un trozo de fieltro, había un diminuto cilindro oscuro. Un rollo de microfilm. El corazón de Thomas se detuvo. Era real. La prueba física definitiva. El arma que su padre había preparado para una guerra que nunca llegó a librar. Aquel pequeño objeto contenía la verdad, la bala de plata capaz de matar al monstruo que se ocultaba a plena vista. La sensación del frío metal del mechero en su mano era abrumadora, el peso de la justicia y la venganza concentrado en un solo punto, una carga eléctrica que recorría todo su brazo y lo anclaba a la misión de su padre. Helmut explicó rápidamente el contenido del microfilm mientras sus ojos seguían barriendo la niebla con pánico creciente. «Es su libro de contabilidad», susurró. Klaus pasó meses rastreando las transferencias. No son solo nombres. Son las fechas de las traiciones, los códigos de las cuentas bancarias suizas utilizadas por la CIA, las cantidades exactas pagadas por cada agente vendido. Es el rastro del dinero, la prueba irrefutable que conecta directamente a Gunther Schmidt con Langley. Es el evangelio de su traición, escrito por el único hombre que tuvo el valor de investigarlo. La información era tan densa, tan completa, que no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones. Era la sentencia de muerte de la carrera y la libertad de Gunther Schmidt, enrollada en un trozo de celuloide. Justo cuando Helmut terminaba de hablar, el sonido agudo de un motor acelerando rompió la quietud del puente. Dos haces de luz blanca y cegadora cortaron la niebla desde el extremo de Potsdam, avanzando hacia ellos a una velocidad temeraria. No eran las luces de un coche cualquiera. Eran los ojos de un depredador que había olido la sangre. La trampa no era para ellos. Ellos eran la trampa. Schmidt, o sus secuaces, los habían estado esperando, permitiendo el intercambio para poder recuperar la última prueba que amenazaba su imperio de mentiras. El miedo abstracto que los había acompañado durante semanas se materializó en el rugido de un motor y en la certeza de una violencia inminente. El puente de los espías iba a reclamar nuevas víctimas. En un instante, el miedo que había paralizado a Helmut durante 18 años se evaporó, reemplazado por una calma y una determinación glaciales. Empujó el mechero con fuerza en la palma de la mano de Thomas, cerrándole los dedos sobre él. «Corre, Thomas. Por tu padre, por todos nosotros». «Que el mundo lo sepa», ordenó con una voz que ya no temblaba. Y entonces hizo lo impensable. En lugar de huir, se dio la vuelta y comenzó a caminar con una lentitud deliberada hacia las luces que se aproximaban, abriendo los brazos como si fuera a recibir un abrazo mortal. Era su último movimiento en la partida de ajedrez, el gambito del fantasma. Estaba sacrificando a su rey para salvar el juego, ofreciéndose como distracción para darle a Thomas los segundos preciosos que necesitaba para escapar. Thomas se quedó congelado una fracción de segundo, una eternidad en la que su mente gritaba que no podía abandonarlo. Pero la espalda encorvada y decidida de Helmut, caminando hacia su destino, era una orden ineludible. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras se daba la vuelta y corría en dirección contraria, hacia la orilla de Berlín. Oyó el chirrido ensordecedor de los neumáticos sobre el asfalto mojado, un grito ahogado que fue abruptamente silenciado, y luego el sonido sordo de un impacto. No miró atrás. No se atrevió. El horror y la adrenalina lo impulsaron hacia la oscuridad del bosque de Grunewald, con el mechero de su padre quemándole en la mano, un talismán sagrado y maldito a la vez. Corrió a ciegas, con el sonido de su propia respiración desgarrada llenando sus oídos, el eco de las ramas arañando su rostro y sus manos. El bosque lo envolvió en su oscuridad protectora, mientras los sonidos de la persecución comenzaban a organizarse detrás de él, puertas de coche cerrándose de golpe, voces masculinas gritando órdenes. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda era un homenaje al sacrificio de Helmut, cada jadeo una promesa de que no sería en vano. El dolor por la muerte de aquel hombre valiente se mezclaba con un terror primordial, pero bajo todo ello, una nueva emoción comenzaba a arder, una rabia fría y pura. Ya no era una víctima de la historia, se había convertido en su agente activo, en su vengador. Finalmente, tras una carrera que pareció durar una vida entera, logró despistar a sus perseguidores y llegar a su coche, oculto en una calle lateral.
Mientras se alejaba a toda velocidad, las luces de Berlín se desenfocaban a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. En un semáforo en rojo, abrió la mano y miró el cipo. El latón desgastado brillaba débilmente bajo la luz de las farolas. Ya no era un recuerdo, ni una prueba. Era un testigo que había pasado de la mano de un padre asesinado a la de un amigo sacrificado, y ahora descansaba en la suya. La caza no había terminado en el puente. Acababa de empezar de nuevo, pero esta vez, el cazador y la presa habían intercambiado sus papeles para siempre. El regreso al laboratorio de Lena fue un borrón de pánico y adrenalina. Thomas irrumpió en el sótano, con el rostro arañado por las ramas y los ojos desorbitados por el horror. Se derrumbó en una silla, sin aliento, y abrió la mano para revelar el mechero cipo de su padre. Anja y Lena lo rodearon, sus rostros una mezcla de preocupación y miedo. Con la voz quebrada, relató la escena en el puente de Glienicke, la confesión de Helmut, la traición dentro de la Red Fénix y el sacrificio final. El nombre de Helmut Krause se unió a la lista de víctimas de Gunther Schmidt, su muerte no en el pasado brumoso de la Guerra Fría, sino en el presente brutal y tangible. El pequeño objeto de latón en la palma de su mano ya no era solo una prueba, era el testamento de un mártir, y su peso se sentía infinito, una carga de responsabilidad que ardía más que cualquier llama. El silencio que siguió a su relato fue denso, cargado de duelo y de una determinación helada. Ya no había vuelta atrás. No luchaban solo por la memoria de Klaus Richter, sino por la justicia para Helmut Krause, el hombre que el miedo había mantenido prisionero durante 18 años, y que el valor había liberado en un instante final y mortal. Lena, con la delicadeza de una cirujana, tomó el cipo. Bajo la luz de una lámpara de trabajo, extrajo con unas pinzas el minúsculo rollo de microfilm. El ambiente en la sala era casi religioso, como si estuvieran manejando una reliquia sagrada. Montó el microfilm en un viejo proyector de su colección, y la habitación se sumió en la oscuridad, rota únicamente por el haz de luz que proyectaba la verdad desnuda contra la pared blanca. El zumbido del aparato era el único sonido, la banda sonora del fin de una era de mentiras. En la pared, en crudo blanco y negro, apareció el evangelio de la traición de Gunther Schmidt. No eran acusaciones ni sospechas, sino una contabilidad meticulosa del mal. Columnas de fecha se alineaban con nombres en clave de agentes vendidos, seguidas de números de cuentas bancarias en Zúrich y Ginebra, y cifras exactas en dólares estadounidenses. El rastro del dinero era irrefutable, una hoja de ruta que conectaba directamente a Lutz con sus pagadores en la CIA. La Red Fénix no era una simple operación. Era el nombre del archivo secreto de Klaus, su libro mayor de la traición. Por primera vez, vieron la escala real de la operación de Schmidt. No había vendido unos cuantos secretos, había desmantelado sistemáticamente la red de inteligencia de la RDA en Occidente durante años, enriqueciéndose mientras enviaba a docenas de hombres y mujeres a la cárcel o a la muerte. Con la prueba definitiva en sus manos, se enfrentaron a una paradoja aterradora. Poseían una verdad capaz de derribar a uno de los hombres más poderosos de Alemania, pero estaban completamente atrapados. Acudir a la policía era impensable, la red de Schmidt se extendería hasta allí, y el microfilm desaparecería en un laberinto burocrático mientras ellos sufrían accidentes desafortunados. Denunciarlo al BND sería como entregarle el arma al propio asesino. Estaban en posesión de la bomba, pero rodeados por el ejército del enemigo. La justicia oficial era una puerta cerrada y con trampas. Cualquier movimiento en falso no solo los silenciaría para siempre, sino que garantizaría que la verdad sobre la Red Fénix y el sacrificio de Helmut muriera con ellos, enterrada bajo la misma losa de silencio que había cubierto a Klaus Richter. Fue Anja quien trazó el único camino posible, una estrategia tan audaz como la de Klaus en Teufelsberg. No podemos ganar su juego. Así que jugaremos el nuestro, declaró, su voz resonando con una convicción inquebrantable. Su plan era una operación de contrainteligencia periodística. No intentarían una denuncia formal, sino una detonación mediática controlada. Usarían su arma más poderosa, la opinión pública. Decidieron preparar un dossier completo, una bomba informativa que lanzarían simultáneamente a través de una agencia de noticias internacional de confianza.
asegurándose de que la historia fuera demasiado grande, demasiado explosiva y demasiado bien documentada como para ser contenida o desacreditada por el poder de Smith. Su objetivo no era un arresto, sino un escándalo de tal magnitud que el sistema no tuviera más remedio que devorar a uno de los suyos para sobrevivir. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad clandestina. El laboratorio de Lena se convirtió en una redacción de guerra. Lena trabajó sin descanso, preparando un informe pericial que certificaba la antigüedad del microfilm y la autenticidad de la caligrafía de Klaus, comparándola con documentos de archivo. Thomas, por su parte, escribió la historia desde el corazón, la crónica del viaje de un hijo a través del pasado de su padre, desde la vergüenza hasta el orgullo, un relato humano que daría contexto y alma a los fríos datos del microfilm. Anja fue la arquitecta de la ofensiva, tejiendo todas las piezas, el mensaje de la enigma, los expedientes falsificados, el testimonio implícito de Helmut y la prueba del cipo, en una narrativa periodística blindada, irrefutable y devastadora. Era su última partida de ajedrez, y cada pieza estaba siendo colocada con una precisión mortal. La historia estalló un martes por la mañana, y el impacto fue sísmico. El titular, el último cifrado del fantasma de Berlín, dominaba las portadas de los principales periódicos del mundo. Las imágenes del microfilm, con las cuentas suizas y los nombres en clave, se mostraban en todos los informativos. La historia de Thomas, el hijo de un supuesto traidor que había descubierto la verdad, capturó la imaginación del público. El escándalo no solo alcanzó al BND, sino que sacudió los cimientos del gobierno alemán. La figura de Günther Schmidt, el héroe de la reunificación, el pilar de la seguridad nacional, se desmoronó en cuestión de horas, revelando al monstruo que se había escondido debajo, Lux, el mayor traidor de la Guerra Fría, un asesino que había construido su carrera sobre una montaña de cadáveres y mentiras. La reacción inicial de Schmidt fue predecible. Negó todas las acusaciones, calificándolas de ficción difamatoria y un ataque coordinado contra las instituciones del Estado. Pero la evidencia presentada por Anja era abrumadora, y estaba verificada por expertos independientes. La presión pública y política se volvió insostenible. En menos de 24 horas, el gobierno anunció la suspensión inmediata de Schmidt de su cargo y el inicio de una investigación parlamentaria de emergencia. El hombre que había operado en las sombras durante décadas fue arrastrado a la luz cegadora del escrutinio público, y su imperio de miedo e influencia comenzó a resquebrajarse, impotente ante una verdad que, una vez liberada, se había vuelto viral e imparable. La bomba informativa había detonado exactamente como habían planeado. El escándalo Lux forzó a Alemania a una dolorosa introspección. El caso expuso las incómodas verdades de la reunificación. Cómo antiguos funcionarios de la Stasi con pasados oscuros habían sido absorbidos por el nuevo aparato estatal. Y cómo la necesidad de estabilidad había primado a menudo sobre la búsqueda de justicia. La historia de Klaus Richter y la Red Fénix se convirtió en un símbolo para innumerables otras historias de la RDA que habían sido silenciadas o ignoradas. Se abrieron viejas heridas, pero también se inició un debate nacional necesario sobre la memoria, la justicia y el verdadero coste de borrar el pasado. El nombre de Klaus Richter, antes una nota a pie de página vergonzosa, se convirtió en un sinónimo de integridad y sacrificio, un recordatorio de que algunos principios no tienen bando. Al final, la justicia que recibieron fue, como la propia historia, imperfecta pero significativa. Günther Schmidt nunca fue juzgado por los asesinatos de la Red Fénix. La muerte de Helmut Krause fue archivada como un atropello y fuga sin resolver. Las pruebas de crímenes cometidos en 1986 eran demasiado antiguas, los testigos clave estaban muertos. Sin embargo, el peso del microfilm fue suficiente para condenarlo por alta traición, espionaje y perjurio ante el comité parlamentario. Fue sentenciado a cadena perpetua, destinado a pasar el resto de su vida en una prisión donde sus secretos y su poder ya no podían dañar a nadie. No era la justicia completa que anhelaban, pero Lux había sido cazado. El monstruo había sido despojado de su poder y encerrado, y eso, en el mundo real, era una victoria rotunda. Un mes más tarde, en un tranquilo cementerio de Berlín, Thomas Richter se encontraba frente a una lápida recién tallada. Ya no ponía una fecha de desaparición, sino una fecha de muerte, la del 12 de agosto de 1986. Y debajo del nombre, una nueva inscripción, Klaus Richter, criptógrafo, patriota, padre.
El ciclo de vergüenza que había definido su vida se había cerrado, reemplazado por una paz profunda y sanadora. Sacó el viejo mechero Zippo de su bolsillo, ahora vacío de su secreto mortal, y lo colocó sobre la fría piedra. Era un punto final, un diálogo concluido a través del tiempo. Al darse la vuelta y alejarse, sintió por primera vez el sol en su rostro, sin el peso de ninguna sombra. Había cumplido la última misión de su padre, y en el proceso, había encontrado su propia libertad. El escándalo catapultó la carrera de Anja Vogel, convirtiéndola en una de las periodistas de investigación más respetadas de Europa, una voz para los silenciados. Lena Fischer, por su parte, regresó a la relativa calma de la vida académica, pero su laboratorio se convirtió en un lugar de peregrinación para estudiantes y periodistas que buscaban aprender cómo la historia y la criptografía podían convertirse en armas para la verdad. Los tres mantuvieron un vínculo discreto pero inquebrantable, una amistad forjada en el crisol del peligro y la confianza mutua, los únicos supervivientes de la última batalla no oficial de la Guerra Fría. Su victoria conjunta demostró que un historiador, una periodista y una académica podían ser más poderosos que el jefe de la inteligencia de una nación. Así, la pregunta que había impulsado todo el viaje encontró su respuesta definitiva: Klaus Richter no fue un traidor. Fue un héroe que intentó detener a un monstruo desde dentro, un hombre que, al ser cazado, dejó un último cifrado, una cápsula del tiempo de la verdad. La máquina Enigma, comprada por azar en un mercadillo, había cumplido su propósito final 18 años después, activando una cadena de acontecimientos que no solo limpió el nombre de un hombre, sino que obligó a una nación a enfrentarse a sus fantasmas. El último cifrado del fantasma de Berlín había sido resuelto, y la paz, al fin, había llegado a las cumbres de la memoria, tanto para un padre como para su hijo. El silencio que siguió a la tormenta era una criatura extraña y desconocida. En el estudio de Thomas Richter, donde antes el aire crepitaba con la tensión de los secretos y el peligro inminente, ahora reinaba una calma profunda, casi tangible. La máquina Enigma, que había sido el epicentro del terremoto que sacudió su vida, reposaba sobre el escritorio de roble no como un presagio, sino como un monumento. Ya no era una caja de Pandora llena de fantasmas, sino el guardián silencioso de una verdad liberada. Thomas a menudo la observaba, no con el temor de antes, sino con una gratitud reverencial. El objeto que había reabierto la herida más profunda de su existencia era también el instrumento que, finalmente, le había permitido cicatrizar. En su superficie metálica y fría, ya no veía el reflejo de un traidor, sino el legado de un héroe, y el fin de su propia y larga guerra fría interior. La máquina Enigma se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos académicos y de inteligencia. Expertos de todo el mundo solicitaron estudiarla, pero Thomas se negó sistemáticamente. No era una pieza de museo para ser diseccionada y exhibida. Era algo mucho más personal, casi sagrado. Se había convertido en el último vínculo físico con su padre, un objeto que trascendía su función original para encarnar la perseverancia, el ingenio y el amor paternal. Representaba la prueba definitiva de que un hombre, armado únicamente con su intelecto y su convicción, podía enviar un mensaje a través del tiempo, un cifrado final diseñado, no para ganar una guerra entre naciones, sino para ganar la batalla más importante de todas. La batalla por la verdad. La máquina había cumplido su misión, y ahora merecía descansar, su parpadeante luz roja extinguida para siempre. El escándalo Lux dejó una cicatriz indeleble en la psique de Berlín. La ciudad, tan ansiosa por proyectar una imagen de unidad y superación, se vio obligada a mirar hacia atrás, a las zonas grises y moralmente ambiguas de su propia reunificación. La historia de la Red Fénix se convirtió en un cuento con moraleja, un recordatorio incómodo de que bajo la brillante superficie del nuevo Berlín, todavía se movían las viejas redes y las lealtades ocultas de un mundo que se suponía desaparecido. Los monumentos y los museos contaban la historia oficial, la de los muros caídos y los sistemas derrotados, pero la historia de Klaus Richter y Gunther Schmidt enseñó a la ciudad una lección más profunda, que los fantasmas más peligrosos no son los que habitan en las ruinas, sino los que se visten con trajes caros y se sientan en los despachos del poder. A nivel institucional, las consecuencias fueron discretas pero significativas. El BND se sometió a una purga interna silenciosa,
revisando los expedientes de todos los antiguos oficiales de la Stasi que habían hecho la transición. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad y verificación, un reconocimiento tácito de que el sistema había fallado estrepitosamente. La confianza en las instituciones de inteligencia sufrió un golpe del que tardaría años en recuperarse. El caso demostró que la historia no era un capítulo cerrado, sino un campo de batalla activo, y que la verdad a veces no proviene de investigaciones oficiales, sino de la obstinación de individuos que se niegan a aceptar la mentira, por muy cómoda o patriótica que ésta parezca. La red de Schmidt fue desmantelada, pero la pregunta de cuántas otras redes similares seguían operando en las sombras quedó flotando en el aire. La memoria de Helmut Krause no fue olvidada. Aunque oficialmente su muerte siguió siendo un caso sin resolver, Anja Vogel, en un emotivo artículo de opinión, contó la historia de un hombre que vivió prisionero del miedo durante casi 2 décadas, y que, en su último acto, eligió el sacrificio para que la verdad pudiera escapar. Su historia resonó profundamente en una sociedad llena de personas que habían tenido que tomar decisiones imposibles bajo el régimen de la RDA. Se convirtió en un símbolo improbable de redención, un recordatorio de que el heroísmo a menudo se encuentra en los lugares más silenciosos y en las personas más aterradas. Thomas, Anja y Lena crearon una pequeña beca en su nombre para estudiantes de historia que investigaran las historias no contadas de las víctimas silenciosas de la Guerra Fría, asegurándose de que su último gambito tuviera un eco eterno. Para Thomas Richter, la vida recuperó una apariencia de normalidad, pero era una normalidad fundamentalmente transformada. Volvió a sus clases en la Universidad Libre de Berlín, pero ya no enseñaba la historia como un observador distante. La impartía como un protagonista, con una comprensión visceral de que los grandes movimientos geopolíticos estaban compuestos por innumerables tragedias y heroísmos personales. Sus alumnos notaron un cambio en él, una nueva profundidad en su mirada, una autoridad que no provenía solo de los libros sino de la experiencia vivida. Había dejado de ser el hijo de un traidor para convertirse en el custodio de la historia de un héroe, y al aceptar plenamente su pasado, finalmente pudo empezar a construir su propio futuro, libre de las sombras que lo habían perseguido durante toda su vida. Sin embargo, una pregunta persistía en la mente de los tres, una nota discordante en la sinfonía de la resolución. El microfilm de Klaus Richter era una contabilidad perfecta de la traición de Gunther Schmidt, pero también insinuaba algo más. Mencionaba pagos y contactos que no parecían encajar en el patrón de un único agente doble. ¿Era Lux solo el alias de Schmidt, o era el nombre de una red de traidores que operaba dentro de la Stasi, una red de la que Schmidt era solo el miembro más visible? La investigación oficial se había cerrado con su condena, satisfecha de haber encontrado a su villano. Pero para Thomas, Anja y Lena, la duda permanecía. ¿Habían cortado la cabeza de la serpiente, o simplemente uno de sus muchos irreemplazables tentáculos? Y esto, como tantas otras veces en la historia, fue solo el inicio de algo mucho más grande. La verdad sobre la Red Fénix había salido a la luz, pero abrió la puerta a preguntas aún más oscuras y profundas sobre los secretos que la Alemania unificada prefirió enterrar. Si quieres descubrir qué otras conspiraciones se esconden bajo las cicatrices de la historia, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos fantasmas en Berlín, y apenas hemos empezado a escucharlos. La historia que crees conocer es solo la primera capa, y nosotros estamos aquí para desenterrar el resto. Únete a nosotros en este viaje a las sombras, porque la verdad siempre espera a ser encontrada. Al final, la historia del último cifrado del fantasma de Berlín no es solo la historia de una conspiración, sino un testamento sobre la naturaleza misma de la memoria y la justicia. Demuestra que el pasado nunca está realmente muerto mientras haya alguien dispuesto a escuchar sus ecos. A veces, esos ecos provienen de archivos polvorientos o de testigos aterrorizados. Y otras veces, simplemente esperan pacientemente en la carcasa de una vieja máquina de guerra, en un mercadillo de domingo, guardando un último mensaje. Porque la historia no siempre grita desde los monumentos, a veces, susurra desde los objetos olvidados, esperando a que alguien, finalmente, se atreva a descifrar su significado.